sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La canción dice: renuévame. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Qué lindo es poder estar en la casa del Señor, poder hablar de su palabra, hablar de su amor, hablar de su gracia, hablar de su misericordia y hablar de el pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Y en esta noche vamos a hablar acerca de Josué. Le he puesto por título El camino del liderazgo. Esta mañana, como las 5 de la mañana, miré el reloj y no podía dormir. Y bueno, me di vuelta y trataba de dormir y no podía. Y de golpe tuve casi desde las 5 hasta las 8 que me levanté, la más bella de las palabras del Señor en mi vida. Y empecé a recordar cosas muy lindas. Y empecé a recordar pasajes de la Biblia. Y empecé a recorrer la Escritura y ver los signos y ver las Escrituras y ver lo que había sido de mi vida durante tanto tiempo. Y cuando uno llega ya viejo, ya piensa en que uno se va a ir y que quiénes van a quedar, quiénes van a seguir, quiénes van a tomar la posta. Es muy difícil reemplazar a líderes, y del que vamos a hablar hoy es uno de los líderes más difíciles de reemplazar, Moisés. Según la palabra, el hombre más manso de la tierra. Un hombre que supo por 40 años criar a su pueblo. Llegó un día en que Dios le dice: bueno, hasta aquí llegaste. Claro, así, sencillo, vas a morir. No solo que murió, sino que el mismo Señor entregó su cuerpo. Y no se sabe a dónde está la tumba de Moisés hoy. Moisés necesitaba un líder que le seguía. Por eso en esta noche quiero hablar del camino del liderazgo. Y me acordaba esta mañana de un himno que veníamos cantando con Gladys cuando salíamos de casa, que luego repetía y volvía a repetir. Esta mañana mientras cantaba, que decía: he de ir sin ningún fruto, he de ver a Cristo así. No le llevo ni un trofeo, ni de servicio de valor. He de ir sin ningún fruto, he de ver a Cristo así, con el tiempo malgastado, he de ver a Cristo así. A veces, cuando pasan los años, nos damos cuenta que hemos perdido mucho tiempo en muchas cosas. Yo me olvidé que tenía el micrófono. Perdonen, hermanos. Pensamos que perdimos el tiempo en muchas cosas, y tengo muchas cosas de que arrepentirme en la vida. De haber sido quizás un activista en la obra del Señor, y no haber dedicado más tiempo a cosas mucho más pequeñas y productivas. A veces nuestra vida está llena de actividad, pero actividad que no nos lleva a ninguna parte. Y como dice el refrán, queremos tocar la campana, dar la misa y ser el monaguillo. Y no se puede tener las tres cosas juntas. Dios elige a las personas con un objetivo. Dios las elige a las personas con un propósito, no para cualquier cosa. Él les encomienda algo, y ese es el propósito de Dios para cada uno de las vidas nuestras. Dios tiene un propósito para mí, tiene un propósito para mi hermano Hugo, tiene un propósito para Fernandito, tiene un propósito para mi hermano Jorge, para mi hermano Mario. Dios tiene un propósito para cada uno específico. Alguien dice que ocuparse de un don o querer ejercer un don que Dios no le ha dado es un pecado.
prepara para determinadas cosas. Hay personas, y yo reconozco, no está Ricardo, así que puedo hablar de él, que tiene un don que yo no tengo. Él tiene el don de pastor, es anciano, porque es anciano de la iglesia, pero tiene el don de pastor. Nosotros le llamamos nuestro pastor. Bueno, le reconocemos como pastor. Y tiene el don de pastor. Él tiene la posibilidad de ir y hablar a una persona y convencerla en el evangelio. Él tiene la posibilidad de ir a una clínica y hablar a un enfermo que no conoce a Cristo y llevarlo a los pies de Cristo. Tiene esa capacidad. Y Dios nos da a cada uno de nosotros una capacidad diferente para ejercer. Moisés fue el líder, evidentemente, del pueblo de Israel. Pero llegó el tiempo en que él tenía que partir y tenía que elegir un sucesor. Y Dios va a elegir a Josué. Josué fue puesto por Moisés cuando le envía a reconocer la tierra. Iban a conquistar su nombre, el nombre de Josué. Él se llamaba Oseas, hijo de Nun, que significa salvación. Y Moisés le puso Yeshua, Josué, Dios es salvación, Jehová es salvación. En este sentido, Josué es un tipo de Cristo, que es nuestra salvación, es tu salvación. Era de la tribu de Efraín, uno de los hijos de José, príncipe de Egipto, casado con Asenat, hija de Potifera. Venía de ascendencia real, podía demostrar su genealogía, como lo vamos a ver en esta tarde, a través de nuestros PowerPoint. Se lo ve, su primera aparición en la Escritura, la tenemos en Éxodo 17, 9 al 14, en el primer enfrentamiento que tuvo Israel. Hasta ahora Dios había peleado las batallas por Israel. Dios había enviado las plagas a Egipto y Dios había vencido a Egipto y Dios había sepultado las aguas del Mar Rojo a Egipto. Pero ahora había que pelear con un enemigo y tenían que hacerlos ellos. Estaban en el desierto y estaba Amalek. Y Dios manda a Josué a pelear contra Amalek. Es la primera mención que se encuentra allí en el libro de Números. Y vamos a seguir adelante con esto, porque si no vamos a estar, yo me voy a ir por las ramas y vamos a estar hasta mañana hablando de esto, un punto cada 30 minutos. Josué fue escogido por Dios para servir. No fue escogido por un hombre, no fue escogido por el pueblo, fue escogido por Dios para servir. El camino de los que pretenden ser siervos de Dios con autoridad dentro de la iglesia debe ser el camino que siguió Josué. Se lo llamaba ayudante o siervo de Moisés. Sabía el lugar que ocupar junto a sus jefes, sabía dónde estar en el tabernáculo, nunca se apartaba de allí, sabía obedecer. Le enviaron a la guerra y sin chistar fue a la guerra. Era positivo, no confiaba en sus fuerzas, confiaba en las fuerzas de Jehová. Quiero hablarles algunas cosas acerca de Josué. Y el primer punto que vamos a hablar es la pertenencia de Josué. Muchas veces se quiere, no sé si esto me va a hacer bien que yo lo haga. Mi hermana, vamos a pasar eso, seguimos. A ver, ahí tenemos debía pertenecer al pueblo. Quien desea ser líder del pueblo de Dios debe pertenecer al pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Debe ser un hijo de Dios, un hombre
hombre que ha conocido a Cristo y le ha recibido como su Salvador. Un hombre que participa de las vicisitudes y problemas de la iglesia, que está permanentemente dentro del templo y cuando se le envía hacia algo lo hace. Allí tenemos su ascendencia, como hablamos al principio. En su ascendencia están Jacob y Raquel. Raquel murió cuando nació Benjamín. Estaba José, que fue vendido por sus hermanos y hecho príncipe. A los 30 años fue llevado a recorrer Egipto en un carro de Faraón. El segundo en el reinado de Faraón, rey de Egipto. De ahí vino su hijo Efraín, y recordamos la historia que cuando Jacob quiere bendecir a los hijos de José, pone su mano sobre Efraín y José le quita la mano al padre de la cabeza de Efraín y dice, no debe ser así, sino que el primogénito debe tener la bendición. Y dice, no, deja ser así. Y bendijo Efraín. Y de esa tribu de Efraín es Josué. Él tenía una ascendencia en la iglesia. Nosotros, nuestra ascendencia comienza cuando conocimos a Cristo. Y cuando conocemos a Cristo, somos salvos. Y cuando somos salvos, somos bautizados por el Espíritu Santo, introducidos en el cuerpo, como dice 1 Corintios 12:13, introducidos por ese Espíritu dentro del cuerpo de Cristo. Pertenecemos a la iglesia. Cuando entramos a ese cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, tenemos las promesas que Dios nos ha hecho como nuestras. Cuando entramos a la iglesia y pertenecemos a ese cuerpo de Cristo, esa esperanza que nosotros tenemos se cumplirá. Porque Dios lo ha dicho y tenemos preciosas y grandísimas promesas en la palabra de Dios. Desde que nunca nos ha de desamparar, de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y aquello que me has dado, como decía la oración de Jesús, quiero que ellos estén conmigo para que vean mi gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor ha hecho promesas y las tenemos que hacer nuestras. Nuestra pertenencia al pueblo de Dios nos hace que seamos también poseedores de esa promesa que el Señor nos ha hecho. Él podía demostrar su pertenencia también de otra manera. Él vivió y sufrió la opresión y la esclavitud de Egipto. Él sufrió con el pueblo de Egipto la esclavitud, la opresión. Él vio las maravillas de Dios a través de Moisés en las plagas. Él cruzó el mar Rojo con el pueblo. Él vio cómo los egipcios quedaban sepultados bajo las aguas del mar. Es el siervo de Dios que subió junto, el único, dice, no se arrimará al monte nadie, ni animal, ni persona, sino la persona que se arrime o llegue al monte morirá. Y sin embargo, Moisés tomó a Josué y lo llevó al monte para estar con él. Tenía que aprender. En segundo lugar, pasamos a la siguiente. Debe ser un servidor fiel y humilde. La humildad, según el diccionario Nelson, es la virtud o cualidad en cuanto a carecer de arrogancia y orgullo y tener justa estima de su valor o del valor de cada uno, y le permite desprenderse de su propio prestigio. El Salmo 151:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Y tenemos allí el versículo siguiente.
que dice: se levantó Moisés con Josué su servidor y subió al monte de Dios. Quienes quieren ocupar puestos de privilegio en la obra del Señor deben someterse con humildad y sencillez a sus maestros, ancianos y pastores. En el primer versículo que tenemos ahí abajo con azul dice: os rogamos, hermanos, no sé si ven bien desde ahí, hermanos, que reconozcáis entre vosotros a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonesta. Hebreos 13:7, la próxima diapositiva, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta y imitad su fe. El ejemplo maravilloso de Cristo de la humildad, que dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No había arrogancia en el Señor, solo se exaltó y enojó cuando vio a los mercaderes en el templo y deshizo aquel negocio que tenían aquellos mercaderes en la casa de Dios. Era manso y humilde, soportó la prueba, los insultos, las palabras, haber sido tratado como que lo que él hacía era obra del diablo. Jesús soportó todo eso. Dice allí: Dios no acepta a los soberbios en su obra. Santiago 4:6 y el 7a dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay una diferencia entre los soberbios y los humildes. El humilde depende exclusivamente de Dios y su poder. Yo no soy nada, no tengo nada. Me acuerdo del hermanito que siempre oraba: Señor, somos lo que somos solo por ti. Algo así decía un hermanito que ya falleció, que venía acá. Maestro, siempre oraba: yo soy lo que soy por Cristo, nada más que por Él. Mis fuerzas, mi sabiduría, mi conocimiento, mi vida entera son de Él. Todas las cosas mías, los títulos, los premios, los antecedentes, todos esos van a llegar. No sirven para nada. Delante de los ojos de Dios somos todos iguales. Dios resiste a los soberbios. El humilde depende exclusivamente del poder de Dios, más el soberbio de sus propias fuerzas y caprichos. Y tenemos el ejemplo del mismo diablo que se ensoberbeció. Dice que Dios te arrojaré por tierra delante de los reyes. Él vio su hermosura, vio su brillantez y se enorgulleció su corazón. Fue un corazón altivo y quiso ocupar el lugar de Dios y poner su trono junto al trono de Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo arrojó delante de su presencia. Cuidado, hermanos, con ocupar o querer ocupar el lugar de alguien que no nos corresponde. Nos puede pasar lo mismo. Isaías 14 dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Allí fue el diablo y estará allí dominando a la gente. Los reinos del mundo me han sido dados y él está en los reinos del mundo. No hay ninguna cosa que haya en el mundo, salvo en la iglesia, que no esté dominada o manejada por el diablo. Los adelantos de la ciencia los maneja el diablo. La inteligencia artificial los maneja el diablo. Hoy leía
en un artículo que salía en el teléfono que dice que más de 200.000 usuarios de la tarjeta naranja fueron publicados sus nombres, sus documentos, sus domicilios, sus familias en la web para que todos puedan ver. O hackearon, aprendieron la computadora, pero no para bien, sino para mal. Y no recibe usted llamados. Un día me llaman y me dicen: venga señor, lo están llamando de Santiago del Estero, necesitamos urgente, hay un accidente y una gente pide que usted venga aquí. Le digo: pero qué gente, yo no tengo nadie de familiares que esté en Santiago viajando. Sí, dice, acá están en el hospital regional y piden que usted venga aquí. Le digo: mire, yo no tengo nadie en el hospital regional, voy a cortar. Espere, señor, esto es un secuestro, dice. Y yo tenía mi teléfono allí con el número del que estaban hablando. Inmediatamente corté y llamé al número y me contesta penitenciaria de Santiago del Estero. Desde la misma cárcel, los que están presos buscan informar a los que están libres. Todas las cosas de la ciencia, la limitación magnética, la propulsión más allá de la velocidad de la luz, cosa que ningún hombre puede viajar en algún aparato que sea así. Todos lo están usando el láser para derribar aviones, para derribar satélites, todo preparado para la guerra. Ese es el corazón altivo, el soberbio, sus caprichos. Y a veces en la iglesia hay también caprichos. Sí, sí lo sabrás. Sí lo sabré. ¿Cuántas noches me daba vuelta en la cama cuando venía de la iglesia y me la pasaba llorando? Mi mujer quiso saber siempre qué pasaba. Yo nunca le contaba. Pero a veces el sufrimiento de los pastores, de los ancianos, de los maestros de la iglesia, por aquellos que no son tan puros y que tienen maldad en sus corazones, soberbios, que quieren hacer lo que quieren e imponer su voluntad, que son caprichosos en sus decisiones. ¿Se hace esto o no se hace nada? Primera Corintios 12:10 dice, a ver si tenemos la otra, lo tenemos en la otra. Bueno, ya está, vamos. Primera Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, hablando de la humildad, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque sus fuerzas están en Dios. Filipenses 3:7, por cuántas cosas serán para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El humilde tiene sus ojos puestos en aquel que le da las fuerzas, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció lo oprobio. Él sufrió lo oprobio por el gozo, y ese gozo es usted, hermano, que está sentado ahí, soy yo, es cada uno de los cristianos que viven en el mundo. Cuando ponemos los ojos en Jesús, es el dador de las fuerzas que necesitamos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. El ejemplo máximo de humildad se encuentra en Jesús. Y no vamos a leer todo el versículo, el capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo
Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que hace aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo que debemos seguir es el ejemplo de Cristo, como Josué tenía que seguir el ejemplo de Moisés, su líder. En tercer lugar, el líder cristiano debe estar capacitado para la obra de ejercer autoridad en la obra del Señor. Dios prepara y capacita a las personas que se ocuparán de dirigir al pueblo de Dios. En el caso de Josué fue preparado a través de 40 años de servicio para ocupar el liderazgo. 2 años pasaron desde que salieron de Egipto hasta el Sinaí. 38 años antes que estuvieron en las puertas. 40 años estuvo Josué junto con Moisés aprendiendo en el desierto, como lo hizo Moisés en el desierto de Madián, cuidando ovejas y ocupado de las labores del campo. Él era hijo de la hija de Faraón, un príncipe en Egipto. Pero sin embargo, él no tomó eso. Cuando quiso ir como un príncipe a defender a un hebreo, le dijeron: quiere matarme como mataste tú al egipcio, y tuvo miedo y huyó. Y tuvo que pasar 40 años en el desierto aprendiendo, cuidando ganado. Se dice que el que quiere ser pastor tiene que tener olor a ovejas en su cuerpo, porque está con las ovejas y las cuida, y las pastorea y las guía. Necesitaba 40 años de aprendizaje en el campo para poder llevar a Israel el desierto. Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aprendiendo de otros, Josué, como lo hizo Timoteo de Silas, Marcos al lado de Bernabé. Josué siempre, dice, estaba en el tabernáculo, aprendiendo de Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, y de los sacerdotes que estaban en el templo. Nunca se apartaba del templo, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Josué sabía que es mejor estar en la casa de Jehová, como decía el salmista, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de Balaam. Estar en el templo. El que desea ser un líder en la iglesia debe estar acá. En la iglesia, adentro. No es lo mismo porque juega Boca, o juega River, o juega Racing o Independiente. En la casa mirando el partido. Debe venir a la iglesia. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo tenía un patrón que era adventista. A las 6 de la tarde del día viernes andás porque no trabajás. Y hasta la puesta del sol del día sábado no se trabajaba. Y él podía perder todo lo que él podía perder no trabajando. Pero
cumplía con un principio que ellos sostienen de la ley dentro de su iglesia adventista. Nosotros a veces nos ocupamos y dejamos la iglesia para ocuparnos de nuestro trabajo. ¿Sabes una cosa? Vas a tener mayor necesidad aún que la que tienes si dejas la iglesia y vas a tu trabajo. Si es un trabajo donde tienes una obligación, porque tienes un turno o algo, no hay problema. Pero si es un trabajo para agregar dinero a tu hogar y no quieres a la iglesia, Dios no te va a dar más, te va a quitar. Te va a quitar el privilegio porque no has estado en el pueblo. Quien quiere ser líder del pueblo debe estar en la iglesia, debe venir aquí, debe reunirse con los hermanos. Los bancos no deben alcanzar. Debe estar una hora antes, ansioso, preparado, orando, leyendo, para venir a la iglesia, a la casa de Dios, para estar con el Señor. Ya estamos ya mucho tiempo. Vamos a seguir, un espíritu positivo. Cuando estaban a punto de conquistar la tierra, Moisés manda a 12 espías, un príncipe por cada tribu, entre ellos Josué y Caleb. Ellos recorren la tierra de un extremo hasta el otro, y cuando regresan, al contexto que traen en un palo un racimo de uvas. En un palo un racimo de uvas. Bueno, menos mal que la verdulería de acá no traen así, si no podíamos comprar de aguitas. Un racimo de uvas. Dice, verdaderamente la tierra que hemos recorrido es leche que fluye, es tierra que fluye leche y miel. Lo negativo. Siempre hay un pero. Dice, pero los moradores de allá son mucho más fuertes que nosotros, son más grandotes. A nuestro parecer, no al parecer de Dios, parecíamos como langostas. Entonces dice, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Con nosotros está el Señor. El líder debe ser humilde, debe ser enseñado y debe ser positivo. Mirar las cosas del lado positivo. Y dice Josué, si se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, la tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se apartó de ellos y con nosotros está Él. Señor, amén, gloria a Dios. Nunca nos deja el Señor. ¿Saben qué pasó? Estaban a punto de entrar a la tierra, 2 años habían pasado. 40 años dando vueltas en el desierto. Los 10 líderes que fueron negativos murieron de plaga en ese mismo momento. Solo Josué y Caleb quedaron. Y Dios escogió a Josué para guiar al pueblo. Y Caleb tiene una linda historia que nosotros deberíamos aprender. Él tenía, ¿qué tenía? No tenía hijos varones, tenía mujeres. En cuarto lugar, la próxima diapositiva, tenemos ahí Josué designado por Dios sucesor. Miren, ningún líder va a ser designado por hombre. Dios escoge, Dios observa, Dios enseña, Dios pone humildad y Dios escoge al líder que va a servir dentro, en este caso dentro del pueblo de Israel. Y en nuestro caso dentro, o en las iglesias cristianas, dentro de nuestras iglesias. Es Dios quien los escoge, no es el hombre que los escoge. Fue designado por Dios, Números 27, 28. No se le permite a Moisés entrar en la tierra, en 27:12. Jehová dijo a Moisés,
dice, sube a este monte Abarim y verás la tierra. Y le dice, la vas a ver, pero no vas a pasar. ¿Qué fue lo que hizo Moisés que no le permitió entrar a la tierra? Desobedeció la voz de Dios. Le dijo, háblale la roca para que salga. Y el que hizo, tomó la vara enojada, la golpeó. Desobedeció a Dios. Ese solo hecho de desobediencia de un líder le llevó a perder la bendición de ver la tierra. ¿Cuántos líderes han perdido la bendición de seguir liderando? Hablábamos hace poco con Ricardo de un líder muy famoso, escritor de revistas, que de golpe y porrazo se vino abajo y tuvieron que salir a decir, este ya no es más un líder de la iglesia. Siervos y siervas de Dios pasan a la presencia del Señor. Tengo un recuerdo muy reciente, de hace unas semanas atrás. Un día viernes viene el pastor Roberto a mi consultorio. Una persona que amo mucho, una persona humilde, sencilla, siervo de verdad, pero tenía un defecto. No se habla de un defecto. Quería hacer todas las cosas él. Y cuando vino enfermo. Le digo, hermano, ya te he dicho un montón de veces, delegar funciones en otro. No hagas todo. Vos vas al pueblo, cavar los cimientos, los llenás, ponés los ladrillos, ponés el techo. Vas al otro pueblo a hacer lo mismo, vas al otro pueblo lo mismo, llega los domingos, el único que habla en la iglesia sos vos, hermano. Tenés que aprender a delegar. Dios puede decirte hoy, basta. Como le dijo Moisés. Me arrepentí luego de haberle dicho estas palabras 2 días después. Un domingo por la noche fuimos al velorio de nuestro querido hermano. A veces queremos hacer todas las cosas y no podemos hacerlas. Siervos y siervas de Dios pasan. ¿Qué pasa cuando no hay líderes preparados o los líderes no preparan a otros líderes para estar al frente? La iglesia se queda huérfana. No hay otro que la pastoree. Tenemos que pensar en esto. La oración de Moisés era que Dios levantara a otro siervo para continuar la obra. A Moisés en primer lugar no se le permite entrar a la tierra. Se preocupa porque Dios nombre a un sucesor. Dice, ponga a Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que lo saque y lo introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Cuando el líder desaparece y no hay quien lo reemplace, la congregación es como un rebaño sin pastor. Las ovejas van mordiendo de aquí para allá el pasto que encuentran. Ya no hay aguas tranquilas, no hay pastos delicados, no hay lugares de reposo. Falta la cabeza. Es cuando en una casa el padre es la cabeza del hogar y hace todas las cosas y se va el padre de la casa y los demás tienen que asumir las responsabilidades. Y cuando no hay quienes la asuman, la casa se desmembra. ¿Qué pasa cuando falleció mi padre? Se acabaron los almuerzos dominicales. Todos los domingos comíamos tallarines en la casa de mi papá. Mi papá se fue y también se fueron a la mesa de los domingos. Pasa así en la iglesia también. No se le permite entrar a la tierra, pide por un sucesor. La petición era acertar. Él la pedía a quien era el autor de todos los dones, tanto morales como espirituales, que podía tener una persona que él iba a escoger.
Dios, en la que sigue, por favor, dice, Dios escoge un sucesor. Dice, Jehová le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, estaba lleno del espíritu, y pondrás su mano sobre él, un testimonio poderoso de la presencia del espíritu en un cristiano. A veces muchos dones han sido impuestos por las manos, como a Timoteo, por las manos del presbiterio. Pusieron su mano sobre los ancianos para asumir responsabilidades. Y le dice, pondrás de tu dignidad sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. En la historia de Israel no hay ningún otro personaje tan grande salvo Salomón como Moisés. Pero sin embargo, Juan el Bautista, dice Jesús, era el más grande de los profetas, nacido de mujer. Y Moisés era grande. Mientras no llegó el Mesías, cuya gloria eclipsó todo, Josué era honrado y calificado en grado eminente por medio del servicio especial del sumo sacerdote, quien pedía consejo para él a través del juicio de Urim, que significa luz, la luz de Dios en el sacerdote que guiaba a Josué. Tenía un amanuense que estaba guiando a Josué con la palabra de Dios y los principios de Dios. Estar a los pies, el ancianato pastorado no se consigue en un instituto bíblico, ni se hereda, ni se compra en un supermercado, ni se lo toma por la fuerza. Solo es posible por la voluntad de Dios. Hombres del pueblo de Dios, pertenencia, hijos de Dios, nacidos de nuevo, que se hayan sujetado en humildad al liderazgo de la iglesia. Que su delicia sea estar en la casa de Dios, estar a los pies de los maestros para aprender, como Saulo a los pies de Gamaliel, o María a los pies de Jesús, la cual escogió la buena parte. Hombres que vivan en pureza y santidad de cuerpo, de espíritu y de mente. En quinto lugar, es encomendado por orden de Dios. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Tomó Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sus manos sobre él y le dio el cargo como Dios le había dicho. Moisés no tenía la posibilidad de entrar a la tierra, pero ya Dios había contestado su oración. Ponga Dios del espíritu de toda el Dios de los espíritus, toda carne, alguien que vaya, un varón que vaya delante del pueblo. Y Dios le dice, ahí está, Josué, 40 años contigo. Pertenece al pueblo, es humilde, ha aprendido y está preparado. Dale de tu dignidad, despójate de ella y ponla sobre él, delante del pueblo. El más grande, despojándose de su dignidad frente a él. Cuando llegamos al capítulo 1 del libro de Josué, encontramos algunas cosas. Desde el capítulo 1, versículos del 1 al 9, podemos leer todo el capítulo, pero voy a ver algunas de las cosas que encontramos en Josué allí. Jehová
habló a Josué, hijo de un servidor de Moisés. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ya no es Moisés el que le habla. Ahora a Josué le habla Dios. ¿Cómo nos habla Dios a nosotros ahora? Con la palabra de Dios. ¿Cómo aprendemos de Él? En oración, sentados, arrodillados, orando, pidiendo su bendición y su luz. Jehová habló con Josué, hijo de un servidor de Moisés, y le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levanta la cabeza, ya no la tienes baja. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Y dice los lugares: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. El texto que mi hermano leyó, guiado por el Espíritu de Dios en esta tarde. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar con nosotros? Contra nosotros. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar conforme a toda la ley que Moisés te mandó. Todo lo que está aquí es palabra de Dios y tienes que hacer esto. Cuídate de hacer lo que la palabra de Dios dice. Lo que Dios dice en su palabra, la palabra de Dios, infalible, inefable e autoritaria. Porque no tiene error, porque todo lo que dice se cumple, porque tiene autoridad de Dios. Santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estas cosas fueron dejadas para nuestra edificación. Ya vamos terminando, así que no se duerman, por favor, despiértense. Vamos. ¿Hay alguno dormido? Esfuerzo, dice, solamente esfuerzo, ser muy valiente para cuidar, conforme a toda la ley con tu siervo, mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que esté escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No orar con conocimiento carnal o humano. Yo soy teólogo, tengo una maestría en teología, tengo un doctorado en teología. No, hablar con la palabra de Dios, con la sencillez y humildad que tiene el mensaje de Dios para nuestra vida. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Todo lugar que pise la planta de vuestros pies, dice el Deuteronomio 11:24, será vuestro desde el desierto del Líbano hasta el río Éufrates. Desde luego, nunca lograron conquistar la tierra ni aún la tienen. Quizás en un futuro próximo, como vienen las cosas, esto se adelante y ellos puedan poseer, en un Israel convertido, poseer la tierra como Dios la había dado. Mira que te mando, porque estará contigo donde quiera que vaya. Todo lugar que pise la planta de tus pies será tuyo. Dios nos promete en Mateo 28:29, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Romanos 8:37, antes bien,
en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y por último, fue reconocido por el pueblo. Miren, puede creerse un líder, puede haberse puesto por el líder, pero si el líder no es reconocido por el pueblo, vamos a tener un problema. Dice, los líderes, los pastores, los ancianos que Dios pone en la iglesia, deben ser reconocidos por la iglesia. La iglesia debe apoyarlos a través de ellos. La iglesia debe ayudarlos para que su fuerza no se desgaste, para que no se sientan solos, para que se sientan acompañados. De la manera que obedecimos, dice el pueblo, a Moisés en todas estas cosas, así te obedeceremos esto. Así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mande, que muera, solamente que te esfuerces y sea valiente. Y hacemos un repaso de lo que hemos visto en esta noche. Los hombres cristianos que quieren ocupar un liderazgo deben ser como Josué. Su vida es el mejor ejemplo que tenemos. En primer lugar, dijimos, debían pertenecer al pueblo, ser hijos de Dios escogidos. En segundo lugar, debían ser humildes y sencillos, aprendiendo de Jesús, nuestro Maestro, que se humilló a sí mismo. Debían ser capacitados, como lo era Pablo, a los pies de Gamaliel, leyendo las Escrituras, aprendiendo de los demás apóstoles, escogidos por Dios para un propósito determinado y cumplir con ese propósito, encomendados también por Dios y llenos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas no somos nada y no podemos hacer nada, y reconocidos por el pueblo de Dios. Siempre pienso a veces en estas iglesias que contratan pastores pagos, especialmente las iglesias del norte de América, que contratan pastores y echan pastores. Lo contratan y si no les gusta cómo habla o les duele lo que habla, lo despiden y vuelven a traer a otros. ¿Sabes una cosa? Nosotros tenemos un pastor que dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen y me siguen. Escuchemos la voz del Señor. Si queremos ocupar un lugar de liderazgo, tenemos que tener estas cualidades que hemos visto en esta noche aquí, un poco extendido en el tiempo, 40 y 50 minutos. Un poco más que Ricardo. Si me ven recta, no es nada así que no me puede retar. Que Dios bendiga, hermanos míos, sus vidas. Y si usted tiene algo en su vida que esté viviendo, ocupar el lugar del liderazgo en la iglesia, en esta noche, aquí en este mismo lugar, le ponga todas las actitudes que tenga en su corazón, que estén en contra de la voluntad de Dios. Todo pecado que haya en su vida sea quitado. No se puede servir a Dios con pecado en la vida. No se puede servir a Dios. Dios me perdona. Cuando yo confieso mi pecado en el acto me perdona. Pero el perdón necesita restitución. Si yo he dañado a alguien con mi actitud de pecado, debo restituir. Y si he dañado a la iglesia, debo esperar y demostrar que realmente cambié para poder ocupar el lugar que Dios quiere que yo ocupe en la iglesia. Hermanos queridos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les prospere,
Que Dios le levante, que Dios le ayude a ser los futuros líderes que estarán al frente de esta o de otras iglesias, porque no sabemos cuándo Dios nos llama a su presencia, y la iglesia debe estar preparada para cuando los que están al frente parten o Dios se los lleva, tener el reemplazo correcto y justo para ese momento. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén. Amado Padre, queremos darte gracias, nuestro Dios, por haber hablado por medio de tu siervo.